Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 3. Mataremos a los tímidos también. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez, soy periodista hace décadas y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. Este tercer capítulo tratará de cómo los militares argentinos, luego de instrumentar el terrorismo de Estado, tuvieron que enfrentar los serios problemas que aquejaban a la economía del país y a un cada vez más profundo descontento social. Sino que venimos a reclamar. En 1976, los militares argentinos se apropiaron del poder total en Argentina y comenzaron a aplicar lo planificado en sus juegos de guerra. Los militares tenían un concepto claro de los problemas que aquejaban a los argentinos y los culpables excedían a los integrantes de los grupos guerrilleros. Involucraban a muchas más personas, según los dichos del general ibérico Saint-Chains, el gobernador de la vital provincia de Buenos Aires. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a los simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos. La impresión que tuve fue que, en general, los ciudadanos argentinos, salvo que tuvieran vinculaciones con las víctimas de la represión, se mostraron conformes con las medidas tomadas por la dictadura militar. La paz había retornado a las calles, la economía se había estabilizado y poco a poco el país iba creciendo. En el lado oscuro del diario vivir, cuando las fuerzas militares procedían públicamente a alguna detención o secuestro, fue frecuente que la gente justificara el hecho con la frase «algo habrán hecho». Mucho después se supo que la planificación militar incluyó la construcción de alrededor de 340 centros de detención y tortura esparcidos por el territorio nacional y que funcionaron a pleno en esos primeros meses del gobierno dictatorial. El 24 de marzo de 1976, una junta militar derroca al gobierno constituido, disuelve el Parlamento, sustituye la Corte Suprema de Justicia y dicta un estatuto para el proceso de reorganización nacional. El que habla es el doctor Rodolfo Matarolo, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, en 1977, solo un año y poco después del golpe de Estado. Se reimplanta la pena de muerte, se autoriza a las fuerzas de seguridad a matar a quienes no acaten la primera intimidación y la huelga se convierte en un delito criminal reprimido con hasta 10 años de cárcel. Según varias organizaciones humanitarias, en el año 1976 en Argentina hubo 2.300 muertos por el accionar militar y grupos armados que innegablemente forman parte de las Fuerzas Armadas, y la policía han secuestrado alrededor de 2.500 personas cada mes. Y lo siguen haciendo. Hay fundados temores que estas personas hayan sido asesinadas. Para gobernar, el gobierno militar necesitó de un programa más allá de las acciones represivas. Economistas, industriales y financistas lo aportaron. El analista político Marcos Novaro nos explica la situación. Yo creo que lo peculiar del proceso es que tiene la pretensión de un disciplinamiento y de un cambio desde arriba hacia abajo sin ninguna contemplación, ¿no?, sobre todos los actores, y que como todos los actores habían demostrado estar contaminados por los virus del desorden, los virus del populismo, los virus que habían permitido la penetración de la subversión, desde las familias empresarias y católicas hasta las universidades, a los sindicatos. Me parece que transmite muy, muy bien lo que ellos piensan, ¿no?, de la violencia en la represión, pero también la violencia con los sindicatos, la violencia contra las empresas, contra los empresarios prebendarios, mercadointernistas,
la violencia contra la burocracia estatal, contra las élites culturales, toda una cantidad de géneros, digamos, ¿no? Ya avanzado el gobierno militar, me tocó cubrir periodísticamente el Mundial de Fútbol 1978 que la FIFA organizó en Argentina. A pesar de algunos escándalos y favoritismos, el Mundial lo ganó la selección argentina. Videla, Macera y Agosti, los integrantes de la Junta, fueron los que entregaron la copa en el estadio de River Plate. La multitud ovacionó a los jugadores y quizá también a los dictadores. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Passarella de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1900. Posiblemente esto hizo confundir a los militares, que tomaron la alegría popular por el triunfo deportivo como apoyo a la dictadura. Pasaba el tiempo. Los periodistas que trabajábamos para medios del exterior informábamos cada vez más de lo que estaba sucediendo en Argentina. ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Los familiares de las personas que habían desaparecido, sobre todo las madres, nos buscaban para darnos información que ningún medio local publicó, salvo el Buenos Aires Herald, un periódico escrito en inglés. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. La presión internacional en aumento hizo que el gobierno del general Videla permitiera una visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Durante su estadía, recibieron miles de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y los casos de desaparecidos. El informe condenatorio de esta comisión nunca fue publicado en Argentina, pero pudo ingresar en forma clandestina y circuló entre algunos intelectuales y políticos, evadiendo a las fuerzas represivas. ¿Es moralmente permisible o aún más obligatorio para una sociedad a través de sus representantes publicar, reconocer y eventualmente castigar las violaciones de derechos humanos ejecutadas desde el Estado? Un suceso extraordinario fue que ese informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos era utilizado en sus clases de abogacía, a pesar del peligro que esto implicaba, por un peculiar docente, jurista y filósofo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se trataba de Carlos Nino, uno de los protagonistas de esta historia. Desde Kant llamamos mal radical y sobre cuya naturaleza conocemos. Carlos Nino, a principios de 1982, había viajado a Friburgo, un pequeño pueblo medieval alemán cumpliendo con una beca de estudios. Allí se encontró con su amigo y colega Jaime Malamud Gotti, doctor en Derecho y argentino como Nino, becado también. Hola, ¿qué haces? ¿Por qué esa cara? Yo te conozco. ¿En qué andas? ¿En qué lío me tienes que quedar? Jaime, hay un tema que me tiene preocupado. No me lo puedo sacar de la cabeza. Está claro que los milicos se pasaron de la raya esta vez. Torturas, violaciones, muertes. Y para Chapa, los desaparecidos. ¿Y qué pito tocamos nosotros en este asunto? Que no podemos hacernos boludos. Nosotros, como intelectuales, y para peor, filósofos, tenemos la obligación de pensar y estudiar para poder ofrecerle a la gente el resultado de nuestros pensamientos, quizás soluciones a sus problemas. Ese es el rol que nos toca desempeñar. Ya lo hablamos 1000 veces esto, pensar y pensar en una sociedad que nos ha pagado los estudios, nuestros estudios. Para, Carlos. Soy yo, Jaime. Estoy totalmente de acuerdo, ya lo sabes. ¿Y qué propones?
Me parece que realmente acá las cosas fueron lo suficientemente graves como para que pensemos en un juicio a los militares. Un juicio, un asunto peliagudo, ¿eh? Empezaría buscando antecedentes, analizar casos similares. Ya sé, se me ocurren los juicios de Nuremberg. Sí, también el juicio de Tokio y finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y el de los coroneles Herrero. Bueno, a eso lo fusilaron, pero nada que ver con nuestro caso. Pronto se dieron cuenta que ninguno de estos antecedentes históricos les aportaría una solución. Ninguno de estos casos se encuadraba con la situación argentina, donde civiles tendrían que juzgar a los militares. Para que haya un juicio tiene que haber un tribunal y una autoridad política que lo respalde y que decida llevarlo adelante. Muy complicado, ¿no? ¿Te parece? De eso se verá. Lo que está a nuestro alcance hoy, ahora, es ver los aspectos legales, los aspectos filosóficos, los límites morales. Para eso nos estamos preparando, ¿no? Eso sí. Empecemos, pues. Hay que estar preparado para cuando llegue la ocasión, si es que llegue algún día. Los que vivíamos en la Argentina notábamos que la situación económica se deterioraba. Sufríamos una alta inflación que licuó ahorros y salarios. Esto hizo que la población comenzara a demostrar su descontento. Debí conducir durante 5 largos años un país que recibimos postrado. El general Videla se retiró del gobierno y del mando castrense. En su lugar, asumió ambas funciones el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Yo, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos... Los otros integrantes de la Junta Militar también habían cambiado. Mientras tanto, Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti volvieron a Buenos Aires en 1982 e inmediatamente se reunieron con otros integrantes de la Sociedad de Análisis Filosófico. Esta sociedad se dedicaba al estudio de las distintas corrientes filosóficas del derecho y de la ley, y las discusiones entre los integrantes fueron notables. Pero siempre lejos de la mirada de los militares. Apenas llegamos a Buenos Aires, nos contactamos con Martín Farrell, con quien siempre habíamos trabajado, y con Genaro Carrió. Y Genaro Carrió era unos 15, 20 años mayor que nosotros y un hombre, probablemente un hombre capaz, muy capaz, y que en el fondo era una especie de nuestro camarada más respetado y más admirado por nosotros. Entonces, tenerlo a Genaro Carrió con nosotros era muy importante. Este grupo de filósofos preocupados en llevar adelante un proceso judicial contra los golpistas contó con 4 integrantes muy activos: Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti, Martín Farrell y el respetado Genaro Carrió, quien luego fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. En la próxima entrega de la serie Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas, desarrollaremos poco a poco cómo he llevado a cabo este histórico proceso. Soy Jorgelina Petra Márquez y este ha sido un nuevo capítulo de Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial.
fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.